jugarse en Madrid con la victoria de River Plate. Vamos a sumarlo al del doctor José Manuel Ubeira, abogado de la vicepresidenta de la Nación, que tiene la amabilidad de atendernos. Doctor Ubeira, buenas noches. Juana Morín, Ariel Saque en C5N, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Juan, Ariel, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por este rato con nosotros. Quiero empezar hablando del instituto y de la designación de la jueza Capuchetti, quien debiera estar investigando a la propia policía de la ciudad, a la que le da clase. Bueno, sí, digamos, ya cuando uno dice hace 15 días, después del agua escondido, más abajo no se puede estar, y 15 días después seguimos estando más abajo de donde estábamos antes, ¿no? O sea, creo que todo esto tiene que ver con una estructura que finalmente me parece que está haciendo agua por los cuatro costados, y es la finalización, digamos, de una estructura democrática aparente, formal, con la degradación final de la totalidad de las instituciones. Entonces, cuando uno ve que la jueza Capuchetti debe investigar a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en la previa del atentado, y ve que está cobrando un estipendio de ese organismo, uno empieza a pensar seriamente que esto no es ni un problema judicial ni un problema jurídico. Es un problema de tener vergüenza. Pero al amparo de todo esto tenemos un presidente de la Corte que restablece leyes fenecidas, que se autoelige, que invade el Consejo de la Magistratura y que ahora me acabo de enterar en estos días rechaza alguna pretensión de una persona que fue torturada en uno de los campos de concentración en la provincia de Santa Fe con un funcionario que trabajaba en la municipalidad cuando era intendente de Santa Fe. Entonces, claro, no te extraña de 2x1, no te extraña de que el vicepresidente de la Corte se autoamnistíe y decida desde otro lugar fallar en los asuntos de los clientes que tenía en su estudio. Entonces, me parece que estamos viviendo un momento que no se engancha solamente con lo de Capuchetti, de Alessandro y todo esto que ustedes acaban de señalar, sino me parece que es un final agónico del sistema democrático, lo cual debe generar una enorme preocupación en la ciudadanía. Porque esto no es un problema del partido de la oposición, es un problema de todos nosotros. Porque si esto se va por el caño, el día de mañana van a venir por nosotros y por los recursos de este país. Entonces, la obligación, y por eso es que yo no tengo ningún problema en prestarme la requisitoria a ustedes, es el enorme trabajo que ustedes hacen en exponer todo esto. Y yo me supo desde el lugar del abogado de llevarlo ante los tribunales y accionar con respecto a los derechos de las personas que han sido conculcados. Ahora, después de todo esto, puede haber una responsabilidad histórica. Yo del pueblo argentino, que todo el mundo tiene una alta opinión y se llena la boca, no es mi caso. Yo creo que el pueblo argentino iba a los teatros cuando los pibes en Malvinas se morían. En el 78 del Mundial éramos derechos humanos y si no venía Patricia Derian acá en la Argentina, hubieran seguido tirando gente de los aviones. Entonces, me parece que las sociedades, por ahí a lo mejor en algún punto determinado, por el lugar quizás menos esperado, terminan descosiéndose, se hartan y hacen tronar el escarmiento. Pero digamos, esto es toda una sumatoria de actos de corrupción y de delincuentes que están vestidos con los mejores trajes que la República le da a sus más escogidos hijos. Ahora, doctor, usted hablaba recién de, bueno, enumeraba las distintas arbitrariedades en el último tiempito nada más, del Poder Judicial y particularmente de la Corte. Y me atrevo a sumar como una prueba más la actitud de la oposición, de Juntos por el Cambio, de salir a defender, ¿no?, constantemente ante una reforma judicial que plantee siquiera una pequeña solución, muy pequeña, al gran problema que hay de descreimiento por parte de la sociedad en el funcionamiento de la mal llamada justicia hoy en día en la Argentina, bueno, se oponen. Y en este caso, con el juicio político a la Corte, directamente dijeron, no me alcanza con rechazarte el pedido de juicio político porque ya convocarlos es una muy mala noticia. Entonces directamente te bloqueó el Congreso. Entonces no voto moratoria, no voto nuevas universidades, no voto ley de alcohol cero.
¿No es eso llevarse puestas las instituciones? Porque da la sensación que saltaron en defensa de sus amigos y quedan más expuestos que nunca, me da la sensación. Sí, yo te lo voy a solucionar con una síntesis. A Hay ver. una frase de Lincoln que me parece que es muy oportuna para el caso. Dice, nosotros el pueblo somos los amos legítimos del Congreso, del Poder Judicial de la Nación y del Ejecutivo, ¿no? No para derrocar la Constitución, sino para derrocar a los hombres que pervierten la Constitución. Y creo que hemos llegado a un punto de agonía, en el cual, digamos, me parece que tiene que ver con que nos estamos sacando todas las caretas. En primer lugar, vamos a repasar supuestamente los aliados. Habría que preguntarle muy seriamente a los gobernadores que primero pusieron su firma y luego la retiraron, vinculado al tema del juicio político. Y sería bueno que el pueblo de sus provincias vean quién los gobierna. Y ahora vamos al otro lado. Del otro lado, creo que hay un papel enorme del radicalismo, que es el que le da el contenido federal a esta estructura del PRO, porque el PRO sigue siendo un partido vecinal. Y, digamos, la militancia del Partido Radical y la dirigencia del Partido Radical, digamos, tendrá que interrogarse muy seriamente si un partido de carácter centenario, con altas tradiciones de garantías republicanas y democráticas, se va a sumar a esta mascarada y estos enjuagues en los cuales es todo más claro y de toda evidencia. Yo creo que los va a terminar jugando la historia a todos estos. Doctor, usted decía, utilizó 2 veces el concepto de agonía, habló de un final agónico del sistema democrático. ¿A qué se refiere por eso? ¿Y qué viene después, no? Si estamos ante un final. Bueno, la agonía, los griegos lo consideran como un momento revitalizante, o sea, es el fin de algo que comienza o que de alguna manera genera un cambio. Un hecho no es una palabra tan triste. La vemos como un hecho triste en la agonía de una persona, porque bueno, es el fin de cómo nos reconvertimos en otra cosa distinta a la que éramos. Yo creo que, digamos, mi generación, yo tenía 22 años en el golpe del 76, vivimos y supimos en carne propia cuáles eran las consecuencias de perder el Estado democrático. Ahora ustedes, que son los jóvenes, están a un metro de vivir una nueva suerte de plan Cóndor, digamos, no tan cruento, obviamente, acá no van a matar gente, pero uno ya lo ve en Latinoamérica, o sea, le colocaron una bomba a la vicepresidenta de Colombia, Lula prácticamente no acaba de terminar de asumir que ya tiene un golpe de Estado, lo que ocurre en Bolivia, lo que está pasando en Perú. Entonces, Argentina no está exenta de ese contexto. Entonces, acá lo que tenemos son grupos disfrazados de neoliberales, pero que finalmente son neonazis, que lo único que pretenden es conculcar los derechos de las mayorías en la república de este país y que no están dispuestas a someterse al voto o ganar por los métodos democráticos, sino que lo que están tratando de hacer es cargarse el sistema como un modo de ejercer presión. Entonces, bueno, nada, lo único que existe como elemento de defensa es el que nosotros hacemos, que es pararnos, exponer, hacerle saber a la gente qué es lo que está pasando y después que la gente tome su decisión. O sea, yo por eso le digo, no soy un gran admirador del pueblo argentino. Doctor, ¿tiene alguna esperanza depositada en el juicio político a los miembros de la Corte y en que esto avance? La esperanza es la última desgracia que salió de la caja de Pandora. Yo creo en la acción. Lo que me parece es que el presidente, tarde, naturalmente, pero bueno, finalmente mejor tarde que nunca, tomó la lapicera e hizo lo que tenía que hacer. Entonces, no preocupa tanto el tema si va a poder terminar con éxito un juicio político. Lo que me parece saludable es que hay un juicio político. Entonces, va a haber testigos, va a haber testimonios, Robles y todos estos sinvergüenzas que están dando vuelta, porque es una banda de granujas liderado por Rosati y por otros integrantes de la Corte, tendrá que dar explicaciones. Y yo creo que
si nosotros nos ponemos en una actitud más potente, digamos, ellos tampoco la tienen tan fácil. Hay que ver solamente los chats de cómo trataban de encubrir sus pasos cuando les dieron la cana con el tema del agua escondido. O sea, no están tan seguros. El poder no está tan seguro, porque ellos lo que no concentran ni manejan es la calle. Entonces lo que hay que informarle es a la gente. Y luego finalmente serán los ciudadanos los que tomen la decisión, ¿no? Cuando habla de los ciudadanos y la decisión se refiere al año electoral, o sea, ¿usted cree que este debate es necesario antes de las elecciones como está ocurriendo ahora? Totalmente, totalmente. Yo creo que hay que exponer las cosas en el momento que ocurren. O sea, me parece que las condiciones estratégicas y tácticas son divinas en tanto y en cuanto no hay un estado prácticamente de desintegración social como la que tenemos ahora. O sea, si acá las cosas económicamente llegan a ir mal, tenemos un desastre en puerta, porque no hay institucionalidad que te contenga. Y los tipos que tendrían que garantizar la institucionalidad son aquellos que están plegados al golpe económico, al golpe institucional, al golpe, a todos los golpes, al mediático. En fin, te van limando y te van derribando de a poco. Entonces, lo único que queda es esto que hacemos nosotros, que es exponerlos, llevarlos a tribunales, intentar todo lo que sea menester intentar, y defendernos con las armas más legítimas que nos da el sistema, aprovechando los agujeros que cada uno puede llegar a conseguir en sus profesiones. Ahora, en ese aspecto soy estoico, ¿no? Ahora, doctor, no dejo de pensar, no es por ponerme escéptico, que solo en los últimos años hemos asistido a, no sé, desde fiscales hablando de ponerle droga en una valija a la expareja de su actual esposa, hasta jueces... Hacerme una cámara oculta a mí. Bueno, tal cual, hacerle una cámara oculta a usted, me refiero al caso de Alessio con Stornelli, jueces jugando con agentes de inteligencia, los famosos anónimos, la triangulación de pruebas entre poder político, mediático y judicial para blanquear pruebas que son inconfesables y que jamás podrían incluirse en un expediente. Bueno, podría estar todo el día así. Y la verdad es que si uno ve la fotografía de aquel entonces, donde uno decía, bueno, hay que hacerle conocer a la sociedad, hay que mostrarlo, hay que exponerlos y demás, al día de hoy, a mí por lo menos me da sabor a poco cambió. Aquellas personas que tenían que decidir sobre la libertad de todos nosotros siguen siendo las mismas que cometieron estas no arbitrariedades, ilegalidades directamente. ¿Por qué esta vez sería distinto? Bueno, me parece, Juan, que vamos a tener que leer un poco más de historia, ¿no? En 1789, la Revolución Francesa no es ni más ni menos que el resultado del aumento del pan y 2 años de carestía. Naturalmente que los monarcas y la clase dirigente francesa durante años de años habían cometido todo tipo de tropelías. Y detrás de todo eso había toda una estructura ideológica que todavía hasta el día de hoy nos acompaña, de Rousseau, Voltaire y compañía. Y a esto no le dieron ni 5 de bolilla, hasta que un día se produjo pleno calor, no había pan, la carestía aumentó, de 1 franco el pan se fue a 5, y la gente salió a matar gente. Y no pararon, no pararon por un rato largo. Entonces, yo lo que trato de decir, esto, digamos, salvando la distancia, uno hace lo que tiene que hacer. Uno desnuda lo que puede desnudar. Lo que pasó con Stornelli, D'Alessio y todo tipo de tropelías y atrocidades, inclusive aquellas resoluciones judiciales en las cuales finalmente terminaron siendo zanjadas con absoluciones en procesos que dan vergüenza. Y aún en aquellos en los que se han producido condenas, los procesos siguen dando vergüenza. Sí, ni hablar de las detenciones preventivas. No, eso ya ni le hablemos porque en base a la doctrina Irursum, que ahora, por supuesto, no se le aplica bajo ningún punto de vista a Morel. No se usa más. No se usa más. A Morel no se le aplicamos. Pero mandamos en cana a un montón de gente durante más de 2, 3 años. Milani, por ejemplo, estuvo 3 años, sin ningún tipo de cortapisa. Bueno, esto finalmente, en algún lugar de la historia de nuestro país, va yendo a parar.
Y en algún momento, no sabemos cómo, ni cuándo, ni cómo va a ser, en algún momento determinado esto va a terminar siendo una explosión. Esperemos que la explosión sea controlada y que todo sea razonable y que todo pueda llegar a funcionar. Pero lo están llevando hasta límites en los cuales ya la cuerda está mucho más que tensa. Y no lo digo desde el lugar de que yo soy abogado de. Lo digo simplemente como ciudadano y por un simple observador de la calle. O sea, para ponerlo más claro, en el programa Caníbales, una semana antes de que atentaran contra Cristina Fernández, yo veía el movimiento de la policía y el único que garantizaba la seguridad en la cuadra era el camión de C5N. Y yo dije, a Cristina Fernández le van a pegar un tiro. Pero no es porque soy un genio, sino porque había que mirar cuál era la conducta y la actitud de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la jueza que interviene en esta causa, en la de la causa del atentado, ahora nos enteramos que es beneficiaria de una beca que le dan para determinado tipo de acción por parte del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma. Entonces, la pregunta es cómo es que vas a investigar supuestamente a la fuerza que creó un vacío determinado para que determinados sujetos pudieran hacer lo que hacen. Si vos la formás. En los chats. Y de alguna manera nosotros tengamos que pensar seriamente de que vivimos en un momento institucional. Si esto lo hacen con la vicepresidenta de la República, imagínate lo que van a hacer con Amorín y con Ubeira. Me deja muy tranquilo, doctor. Ahora, ¿qué usted marcaba de esto llega tarde? Más allá de que es correcto el pedido de juicio político, a su entender, contra un miembro de la Corte, llega tarde. Pienso en voz alta, ¿qué hubiera ocurrido, qué cree que hubiera ocurrido si esto se hubiera planteado el día de la apertura de sesiones en marzo de 2020 y no se apuntaba a la autodepuración del Poder Judicial, que da la impresión, hoy con el diario del lunes, se perdió mucho tiempo esperando esa autodepuración que nunca llegó? Si eso hubiera ocurrido en los tiempos, en los términos en los que en su momento determinado fueran propuestos, ahora tendrías la prueba del 9 de que todo lo que de alguna manera se venía planteando ahora tiene correlato en una estructura de prueba. Y entonces el juicio político hubiera sido planteado en ese momento y ahora tendrías una prueba enorme colocada dentro del juicio político, volcando de alguna manera este tipo de decisión. Bueno, ahora arrancamos de la otra manera. Muy bien, no importa, ya está, es así. No vamos a llorar sobre la leche derramada, es lo que funciona. Ahora, el escándalo institucional es tan grande, digo, para que ustedes reflexionen, que es que la Cámara Acusadora del Congreso es la Cámara de Diputados. Y las maniobras realizadas por Rosati y compañía, conjuntamente con el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, era para dejar sin quórum, por el tema concreto de una sentencia, que era una sentencia que beneficiaba a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, la Cámara Acusadora está absolutamente teñida de parcialidad porque finalmente ellos iban a ser los que iban a terminar siendo beneficiarios de una decisión de la Corte. Claro. ¿Ustedes se dan cuenta de la gravedad institucional de esto? Sí. ¿Usted cree, doctor, que otra vez la estrategia de no dar quórum está coordinada entre la oposición nacional y la Corte? Es que es lo mismo. Es lo mismo. O sea, es una división artificial. No tiene sentido seguir hablando de esto en los términos de dos poderes independientes. O sea, la prueba del 9 de que no son dos poderes independientes son las acciones coordinadas de estos dos sujetos, que no son ni más ni menos que los amanuenses de Larreta y de Rosati. Entonces no hay mucho más para decir. Entonces, yo es la primera vez en mi vida que conozco, digamos, con fotografía, que el Poder Judicial orquesta cómo es que de alguna forma hay que dar no quórum en una Cámara de Senadores o de Diputados en función de una decisión que viene predeterminada por la Corte Suprema. O sea, no sé, ojalá la Argentina fuera una república bananera. Doctor, le pido ahora sí, si es posible, que nos hable en calidad de abogado querellante, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las causas en las que se investigan los ataques que sufrió.
Usted antes decía, una semana antes del intento de atentado de la vicepresidenta, dije yo en la pantalla de C5N, en Caníbales, que así como estaba el escenario, a la vicepresidenta le iban a dar un tiro. Luego, usted también dijo que tenía miedo por Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta y diputado nacional, porque su actividad política lo tiene muy expuesto. ¿Usted sigue teniendo miedo? Por supuesto que sí. ¿Y por qué? O sea, ahora más que nunca. Porque, digamos, eso que yo dije, lo dije ante la sala primera de la Cámara. Y ahora, creo que a lo mejor ustedes no están al tanto, me denegaron, es la primera vez en mi vida, en 43 años de abogado, que apelo una libertad. Apelé la de Morel. La sala primera de la Cámara me denegó la casación, me fui en queja y ahora me acaban de abrir la queja en la sala primera de la Cámara de Casación. Porque, ¿cuál es el mensaje con respecto al tema de Morel? Morel tenía una vinculación con los Caputo y tiene una vinculación política. Claramente la vinculación con los Caputo era más que evidente porque no han podido certificar oficio. El tipo era carpintero y ahora se presentó con un currículum en Chivilcoy para atender como gastronómico. O sea, es toda una estructura mentirosa. Y este hombre está en libertad. Entonces, esta organización lo único que hizo fue retroceder por el avance mediático y porque han quedado expuestos. Ahora, en tanto y en cuanto el cuadro se vuelva a acomodar y las cosas pasen, la garantía se la da a la propia justicia y se la da a la propia policía de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, en los chats dicen, a nosotros la cana no nos hace nada. Y la justicia dice, no tengas problema, porque si te llamás Morel y perteneces a Revolución Federal, estás en tu casa. Entonces, esto es una provocación. Como es una provocación que Capuchetti se vaya de vacaciones y el que asuma es Ercolini. Es toda una gran provocación. Entonces, no es solamente el problema concreto de Cristina Fernández. El problema de Cristina Fernández es un emergente de una circunstancia de desintegración de lo que significa la institucionalidad del país. Y estamos hablando de una vicepresidenta en ejercicio. No sé, digamos, me parece que más abajo, bueno, pero todos los días nos enteramos que vamos más abajo. Sí, incluso, bueno, la verdad viene dando la impresión desde hace muchísimo tiempo que la causa sobre el atentado a Cristina no está siendo investigada como corresponde. De hecho, yo recordaba el otro día simplemente una cosa muy rápida. Nicolás Gabriel Carrizo, nosotros marcando al aire en televisión 24 horas después de que intentaran asesinar a Cristina, que estaba diciendo con esto el gobierno demostró que es endeble, vamos a ir por usted presidente y demás, y después en las propias conversaciones queda explicitado que Carrizo descartó un arma junto a Brenda Uliarte por la ventana de 2 semanas en las que estuvo en libertad. Bueno, de ahí para acá da la sensación que todo se hizo mal. Sí, tan mal se hizo. Yo lo que voy a decir a la gente, digamos, a los que no son abogados, la audiencia, le va a causar gracia, pero, digamos, el doctor Aldazábal y yo apelamos ante la Cámara que si se le ampliaba la indagatoria, tenía que decirse claramente cuál era el delito por el cual se le imputaba para evitar la nulidad de la indagatoria. Claro. Lo pidió la querella, no la defensa. O sea, nosotros estamos cuidando los detalles para que Carrizo tenga el debido proceso. Digo, ¿ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando? O sea, nosotros fuimos a apelar para que Carrizo tenga un proceso como corresponda, para que el día de mañana no nos digan que esa indagatoria es nula y vuelva todo para atrás. O sea, la jueza Capuchetti se negó a quedarse con los teléfonos de estas 2 mujeres que trabajaban con Milman. Y luego, cuando le tira la causa por la cabeza a Rívolo, se cita a estas 2 mujeres y el doctor Rívolo la tuvo que llamar a Capuchetti para ver si se quedaba con los teléfonos lavados y la jueza dijo que sí. O sea, digo, ¿no? Sí, está todo muy evidenciado, indudablemente. Doctor, muchas gracias por este rato con C5N. Un abrazo grande. No, un abrazo para los